¿Conoces ese momento en que alguien desliza un papel sobre un escritorio y tu mundo entero se detiene? Cuando los números en ese papel no tienen sentido porque no pueden ser reales. Eso es exactamente lo que pasó cuando Patricia Stone, de Recursos Humanos, me empujó ese documento con sus uñas perfectamente cuidadas. Un recorte salarial del 58%, de $160.000 a $75.000. Miré fijamente esos números, como si pudieran reordenarse si los observaba con suficiente atención. Soy William Parker, Bill para todos los que importan. Tengo 48 años y llevo más de 2 décadas en sistemas industriales. Y hasta esa mañana de martes, era director senior de desarrollo de negocios en Apex Industrial Systems. 14 años le había dado a esa empresa, 14 años construyendo relaciones, cerrando tratos y haciéndoles ganar millones. No reaccioné de inmediato, no pude. Simplemente me quedé sentado en esa sala de conferencias estéril, mientras Jason Reed, un joven brillante con un MBA de 35 años de Megodine Corporation, explicaba cómo todo esto se trataba de optimizar la eficiencia operativa y ajustar las estructuras de compensación. Jerga corporativa para fastidiar a las personas que realmente construyeron el negocio. Esto refleja los estándares actuales del mercado para tu puesto, dijo Jason, mientras enderezaba su corbata cara. Lo habían enviado desde la sede después de que Megodine nos comprara 6 meses antes. Uno de esos tipos que cree que un MBA de Wharton lo hace más inteligente que las personas con experiencia real. De los que usan frases como propuestas de valor sinérgicas en una conversación informal. Patricia no me miraba a los ojos. Ella había estado en Apex casi tanto tiempo como yo. Cuando éramos una empresa modesta de 30 personas en un almacén reformado, cuando Stephen Clark, nuestro fundador, conocía el nombre de todos y realmente se preocupaba por nuestras familias. Ahora, ella era solo otra empleada corporativa leyendo un guión, probablemente aterrorizada de perder su propio trabajo. Necesitamos tu decisión para el jueves, dijo ella, con la voz apenas un susurro. Si este acuerdo no te funciona, lo entenderemos, pero necesitaremos comenzar el proceso de transición de inmediato. Traducción, acepta el recorte salarial o vete. Miré alrededor de esa sala de conferencias, con su arte corporativo genérico y pósteres motivacionales sobre la excelencia en el trabajo en equipo. Todo lo personal de Apex había sido despojado, reemplazado por la estéril eficiencia de Megodine. La mesa de ping-pong había desaparecido. Las cervezas de los viernes por la tarde eran historia. Incluso el café había empeorado. Mi cartera de clientes valía $35 millones anuales. 6 cuentas importantes que confiaban en mí personalmente, no en el logo de la empresa en mi tarjeta de presentación. Jennifer Collins, de Steelworks Manufacturing, llevaba conmigo 6 años. Cuando su línea de producción principal se detuvo hace 2 veranos, pasé 72 horas seguidas coordinando la entrega de piezas de emergencia. No porque mi descripción de puesto lo exigiera, sino porque su negocio me importaba. Daniel Stone, de Industrial Solutions Group, era otra relación a largo plazo. Su empresa había crecido de una cuenta de $2 millones a 8 millones bajo mi dirección. Desarrollamos un programa de mantenimiento personalizado que les ahorró $400.000 anuales. Daniel me dijo una vez que se quedó con Apex por mí, no por nuestros productos. Estas no eran solo cuentas en una hoja de cálculo, eran asociaciones construidas a través de noches largas, emergencias de fin de semana y el verdadero interés en resolver sus problemas. Pero Jason Reed las veía como activos a optimizar y como flujos de ingresos a gestionar de manera más eficiente. Necesitaré revisar esto cuidadosamente, dije, sorprendido de lo firme que sonaba mi voz a pesar del caos en mi cabeza. ¿Puedo tener hasta el jueves por la tarde? Jason asintió, ya revisando su teléfono para su próxima reunión. Probablemente tenía programadas 3 conversaciones más como esta. Patricia deslizó un paquete de documentos sobre la mesa, como si estuviera manipulando material contaminado. Términos de indemnización, cambios en los beneficios, nueva estructura de informes. Todo estaba detallado, como si ya hubieran hecho este mismo baile antes. De camino a mi oficina, me sentí como si me moviera bajo el agua. Todo parecía distante, amortiguado. 14 años de lealtad,
de perderme los partidos de fútbol de Sara por emergencias con clientes, de construir algo real en una industria llena de tiburones corporativos, y así es como termina. Algún chaval con un MBA decidiendo que estoy sobrepagado, basándose en una hoja de cálculo que probablemente hizo durante un fin de semana. Sara, mi hija de 16 años, que empezaría su último año de instituto en 2 semanas. Las solicitudes universitarias se acercaban rápidamente, y ella tenía el corazón puesto en Northwestern para su programa de ingeniería. La batalla por la custodia con su madre, hace 3 años, me había costado casi $40,000 en honorarios legales. Pero había ganado porque Sara quería vivir conmigo, porque yo era estable, porque tenía un buen trabajo y podía proveer para su futuro. ¿Y ahora qué? ¿Cómo le dices a tu hija que la empresa de papá no cree que él valga lo que le pagaron ayer? Me senté en mi escritorio, mirando mi lista de contactos de clientes. Estas personas me habían confiado millones de dólares en decisiones de negocios. Me llamaban directamente cuando surgían problemas, no a un número de atención al cliente. Jennifer Collins tenía mi teléfono móvil personal y lo usaba regularmente. Cuando su gerente de planta se jubiló el año pasado, me pidió mi opinión sobre el reemplazo porque valoraba mi experiencia industrial. Fue entonces cuando lo entendí. No solo estaban recortando mi salario, estaban desmantelando todo lo que había construido, pieza por pieza, las relaciones, la confianza, el conocimiento especializado de las necesidades únicas de cada cliente. Creían que podían reemplazar 14 años de construcción de relaciones con un sistema centralizado de gestión de cuentas, dirigido por personas que nunca habían pisado una planta de fabricación. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Brian Foster: me enteré de las reuniones de Megodine hoy. Llámame cuando puedas hablar en privado. Brian había sido mi homólogo aquí hasta que se fue a Titan Technologies hace 8 meses. Un movimiento inteligente, según se supo. Nos habíamos mantenido en contacto, tomando cervezas ocasionalmente cuando nuestros horarios lo permitían. Él entendía la industria, entendía lo que Megodine les estaba haciendo a empresas como Apex. Miré alrededor de mi oficina una vez más, las fotos con clientes en inauguraciones de plantas y firmas de contratos, los premios de la industria acumulando polvo en mi estantería, la taza de café que Sara me había dado el día del padre pasado, con el mejor papá del mundo impreso en letras que se desvanecían. Era hora de hacer esa llamada. Caminé hasta el estacionamiento antes de devolverle la llamada a Brian. No tenía sentido tener esta conversación donde Patricia o Jason pudieran escucharla. Las paredes de hormigón proporcionaban privacidad y me daban la oportunidad de pensar con claridad. Bill, gracias a Dios, respondió Brian al segundo timbrazo. He estado tratando de contactarte toda la semana. ¿Has revisado tus mensajes de LinkedIn? No lo había hecho. Había estado demasiado ocupado tratando de mantener contentos a mis clientes, mientras Megodine asfixiaba lentamente la empresa con sus mejoras de procesos y métricas de eficiencia. Cada semana traía nuevos procedimientos, más aprobaciones requeridas para decisiones que antes tomaba al instante. ¿Por qué debería revisar LinkedIn? Pregunté, aunque ya estaba sacando mi teléfono. Christopher Hayes ha estado preguntando por ti. ¿Sabes quién es, verdad? Christopher Hayes, CEO de Titan Technologies, el mayor competidor de Apex y la empresa que había estado tratando de robarnos clientes durante años. Habían intentado seriamente quedarse con el negocio de Jennifer Collins 2 veces, ofreciendo precios más bajos y entregas más rápidas. Ambas veces, ella se había quedado con nosotros gracias a nuestra relación. ¿Qué pregunta? Todo, tus números de retención de clientes, tus tasas de crecimiento de cuentas, cuánto tiempo llevas en Apex. Bill, creo que quieren hacerte una oferta. Me apoyé en mi camioneta, procesando esto. Brian, acaban de ofrecerme un recorte salarial del 58%. No estoy exactamente en posición de ser quisquilloso con las oportunidades. Silencio al otro lado. Entonces, esos bastardos. Bill, necesitas escuchar lo que Christopher está pensando. ¿Puedes reunirte esta noche, lejos de ambas oficinas? Pensé en ir a casa con Sara, ayudarla con los ensayos de solicitud universitaria, fingir que todo era normal, pero nada era normal ya. ¿Dónde y cuándo? Morton Stackhouse, en el centro. A las 7:30. Christopher estará allí, y quiere hablar de negocios.
Después de colgar, me senté en mi camioneta un rato, mirando el edificio de Apex a través de mi parabrisas. 14 años de mi vida estaban detrás de esas ventanas. Noches enteras preparando propuestas, llamadas de crisis por la mañana temprano, celebraciones cuando conseguíamos grandes contratos. El edificio parecía el mismo, pero todo dentro había cambiado desde que Megodine tomó el control. Abrí LinkedIn en mi teléfono y revisé mis mensajes. 3 de Christopher Hayes en las últimas 2 semanas. Profesionales, curiosos sobre mis planes futuros y si estaría abierto a explorar nuevas oportunidades. ¿Cómo los había pasado por alto? Luego vi mensajes de otros 2 competidores. Anderson Industrial preguntando por mi disponibilidad. TechFlow Solutions preguntándose si consideraría una conversación estratégica. La noticia de la reestructuración de Megodine en nuestra industria estaba circulando. Las noticias viajaban rápido a través de una red de relaciones construidas durante décadas. Conduje a casa a través del tráfico de la hora pico, con la mente a mil. Sara estaría en la cafetería hasta las 9 de la noche, trabajando en su turno habitual de martes. Había empezado allí hace 3 meses, ahorrando dinero para los gastos universitarios y ganando experiencia laboral. Niña inteligente, siempre pensando en el futuro. Nuestra casa todavía se sentía demasiado grande a veces. 3 dormitorios, 2 baños, un bonito jardín. La había comprado durante el proceso de divorcio para mostrar al tribunal que podía proporcionar estabilidad a Sara. La hipoteca era manejable con mi salario de Apex, pero con $75,000, las cuentas no cuadraban. Pasé una hora revisando mi contrato de empleo original, el de hace 14 años, cuando Apex aún era independiente. En aquel entonces, Steven Clark se había centrado más en construir una cultura empresarial que en protegerse contra riesgos legales. Sin cláusula de no competencia, sin restricciones en las relaciones con los clientes después de la terminación. Megodine había implementado nuevos contratos para los contratados recientemente, cargados de cláusulas de no competencia y acuerdos de confidencialidad. Pero nosotros, los empleados legado, seguíamos bajo los términos originales. El descuido de Steven se había convertido en su vulnerabilidad. Abrí mi portátil y revisé mis archivos de clientes. No los datos oficiales del CRM que pertenecían a la empresa, sino mis notas personales acumuladas durante años de construcción de relaciones. ¿A quién llamar cuando se retrasaban los permisos? ¿Qué gerentes de planta preferían especificaciones técnicas frente a resúmenes de costos? ¿Qué ejecutivos planeaban expansiones o consideraban cambios de proveedor? Este conocimiento no era confidencial exactamente, pero era valioso, muy valioso. Lo había ganado a través de miles de llamadas telefónicas, visitas a plantas y sesiones de resolución de problemas. Vivía en mi cabeza, no en ninguna base de datos de la empresa. Jennifer Collins había mencionado el mes pasado que Steelworks estaba evaluando sus relaciones con los proveedores, como parte de una iniciativa de reducción de costos a nivel de toda la empresa. La renovación del contrato de Daniel Stone se acercaba en enero, y él había expresado preocupaciones sobre los tiempos de respuesta del servicio de Megodine. Michael Brooks, de Advanced Manufacturing, se había quejado 2 veces de nuestro nuevo sistema de soporte automatizado, diciendo que extrañaba hablar con personas que entendieran su negocio. Estas no eran solo cuentas para gestionar, eran relaciones para nutrir. Y los expertos en eficiencia con MBA de Megodine no entendían la diferencia. Cerré mi portátil y comprobé la hora. Las 6:45 de la tarde. Mortons estaba a 20 minutos en coche del centro. Más tiempo con tráfico. Hora de vestirme para lo que Christopher Hayes tuviera en mente, mi mejor traje, el azul marino que usaba para las presentaciones importantes a clientes. Sara siempre decía que me hacía parecer oficial. Lo había usado el día que cerré el trato más grande en la historia de Apex, un contrato de $12 millones con la empresa de Jennifer que tomó 8 meses de negociaciones. Pensé en llamar a Sara al trabajo solo para escuchar su voz. ¿Pero qué le diría? ¿Que la carrera de su padre se estaba desmoronando? ¿Que la universidad podría volverse inasequible de repente? ¿Que 14 años de construir algo significativo habían sido reducidos a un cálculo en una hoja de cálculo por algún experto en eficiencia corporativa? No, todavía no. Primero, necesitaba escuchar lo que Titan Technologies estaba ofreciendo. Luego, podría averiguar cómo explicarle todo a mi hija.
Cogí mis llaves y volví a la camioneta. Era hora de averiguar cuánto valían realmente mis 14 años de construcción de relaciones en el mercado abierto. El viaje al centro me dio tiempo para pensar en lo que quería de esta reunión. No solo un trabajo, sino validación. Prueba de que la experiencia importaba, que las relaciones tenían valor, que la lealtad debía ser recíproca. El estacionamiento de Mortons estaba lleno para una noche de martes. A través de las ventanas, pude ver la mezcla habitual de cenas de negocios y conversaciones para cerrar tratos que suceden en cualquier buen asador de Estados Unidos. Era hora de averiguar a qué categoría pertenecía esta reunión. Mortons era cálido y acogedor, comparado con las salas de conferencias estériles en las que había estado últimamente. Christopher Hayes era fácil de identificar en una mesa de la esquina. Cabello plateado, postura segura, el tipo de presencia que sugería éxito sin necesidad de anunciarlo. Brian me hizo una señal con una leve sonrisa que me dijo que esta reunión iba a ser interesante. Bill Parker, Christopher se puso de pie y me ofreció la mano. Un apretón firme, contacto visual directo. He oído mucho sobre ti, de Brian, por supuesto, y de casi todos los clientes que hemos intentado, y fallado, en ganar a Apex a lo largo de los años. Me senté, pedí un café y fui directo al grano. Brian mencionó, has estado preguntando por mí. ¿Cuál es tu interés? Christopher no perdió el tiempo con rodeos. Tu tasa de retención de clientes en los últimos 5 años es del 96%, el promedio de la industria es del 71%. Cada cuenta importante que gestionas ha expandido su negocio con Apex durante tu mandato, a pesar de nuestros mejores esfuerzos por ganárnoslos. Sacó una tableta, deslizó algunos datos. Jennifer Collins en Steelworks. Les presentamos una propuesta el año pasado, un 18% más baja que tus precios. Ella ni siquiera negoció contigo, simplemente renovó automáticamente. La empresa de Daniel Stone duplicó el valor de su contrato en 3 años. Michael Brooks, de Advanced Manufacturing, le dijo a nuestro equipo de ventas, y cito, no compramos sistemas industriales, compramos la experiencia de Bill Parker, punto. Tomé un sorbo de café, procesando esto. Has hecho tu tarea. Hemos intentado reclutarte 3 veces en los últimos 4 años, añadió Brian. Cada vez, la lealtad prevaleció. Pero Megodine no es la misma empresa a la que te uniste, ¿verdad? No, dije. No lo es. Christopher se inclinó hacia adelante. Bill, hemos oído rumores sobre lo que está pasando allí, medidas de recorte de costos, reducciones salariales, planes para centralizar la gestión de cuentas. ¿Es tan malo como pensamos? Pensé en la incapacidad de Patricia Stone para mirarme a los ojos, en las palabras de moda corporativas de Jason Reed, en el recorte salarial del 58% que reposaba en una carpeta en mi escritorio. Peor aún, me acaban de ofrecer $75.000 para seguir haciendo un trabajo que genera $35 millones en ingresos anuales. Christopher y Brian intercambiaron una mirada. ¿Cuál es tu salario actual? Preguntó Christopher. $160.000. Era, de todos modos. Christopher deslizó una carpeta sobre la mesa. Esto es lo que creemos que vales. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carta de oferta con el membrete de Titan Technologies, director de ingresos, un salario base de $195.000, un 30% de potencial de bono anual. Bono de contratación de $25.000. Opciones sobre acciones, beneficios de salud que cubrirían todo para Sara, incluyendo el inhalador que necesitaba para su asma inducida por el ejercicio. Miré fijamente los números. Eran $35.000 más que mi salario actual en Apex. Más del doble de lo que Megodine estaba ofreciendo. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué tanto? Christopher no dudó. Porque hemos perdido $18 millones en contratos potenciales con tu empresa en los últimos 3 años. Todas las cuentas que gestionaste personalmente. Porque nuestra investigación de mercado nos dice que cuando los clientes trabajan contigo, el valor promedio de sus contratos aumenta en un 140% en 3 años, comparado con el 23% del estándar de la industria. Hizo una pausa, tomó un sorbo de su bebida. Porque personalmente,
4 ejecutivos diferentes me han dicho que se quedan con Apex específicamente por Bill Parker. No eres solo un gestor de cuentas, eres una ventaja competitiva que Megodine está demasiado concentrada en las hojas de cálculo para reconocer. Brian intervino con algo que me revolvió el estómago. Hay algo más que debes saber. Hemos oído a través de contactos de la industria que Megodine planea consolidar toda la gestión de cuentas importantes bajo su equipo nacional, en un plazo de 18 meses. Están usando estos recortes salariales para expulsar al talento regional costoso antes de la reestructuración. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Christopher. Su nuevo vicepresidente de operaciones vino de Tech Global, dijo Brian. Él aplicó exactamente la misma estrategia allí hace 2 años, recortar salarios regionales, forzar salidas y luego centralizar todo bajo gestores de cuentas nacionales peor pagados que nunca han visitado un sitio de cliente. Así que no solo estaban recortando mi salario, estaban eliminando mi puesto por completo y querían que yo entrenara a mi reemplazo primero. La comprensión me golpeó como un puñetazo en el estómago. 14 años de lealtad, y me veían como un costoso legado a eliminar. Miré a ambos hombres al otro lado de la mesa. Si hago esto, no hay vuelta atrás. Bill, dijo Christopher en voz baja. Ellos ya decidieron que eres desechable. ¿Qué les debes? Pensé en la explicación engreída de Jason Reed sobre los estándares del mercado. En la incapacidad de Patricia Stone para defender a las personas con las que había trabajado durante más de una década. En Steven Clark, quien había vendido la empresa y desaparecido a su rancho en Montana, dejándonos a todos lidiando con los expertos en eficiencia de Megodine. ¿Cuándo necesitarían una respuesta?, pregunté. Mañana sería ideal, dijo Christopher. Podemos movernos rápido cuando queremos a alguien. Y francamente, cuanto más tiempo te quedes en Apex, más daño podrá hacer Megodine a tu reputación con los clientes. Me excusé, salí al aire fresco de la tarde y llamé a Sara. Ella respondió al segundo timbrazo, sonando cansada de su turno en la cafetería. Hola, papá. ¿Cómo te fue el día? ¿Cómo me fue el día? Casi me reí. Movido. Escucha, cariño, ¿cómo te sentirías si tu viejo tomara un nuevo trabajo? ¿Te van a despedir? Pregunta directa. Definitivamente era mi hija. No, pero podría estar haciendo un cambio. Mejor oportunidad, mejor salario. ¿Significa que serías más feliz? Llevas meses estresado por el trabajo, y me doy cuenta, incluso cuando intentas ocultarlo. Niña inteligente, a veces más inteligente que su viejo. Sí, creo que significaría que sería más feliz. Entonces hazlo, papá. La vida es demasiado corta para ser miserable en el trabajo. Además, Northwestern es cara, y sé que te preocupan los costos de la universidad, aunque me digas que no lo haga. Me quedé allí en la acera, fuera de Mortons, mirando las luces de la ciudad, pensando en la sabiduría de mi hija. Ella tenía razón, la vida era demasiado corta para aceptar ser infravalorado. Cuando volví al restaurante, Christopher y Brian esperaban pacientemente. Sin presión, sin discurso de ventas, solo 2 profesionales que entendían cómo debería ser la lealtad. Acepto, dije, volviendo a sentarme. Pero necesito 48 horas para gestionar mi renuncia adecuadamente. Christopher sonrió y me extendió la mano. Bienvenido a Titan Technologies, Bill. Esto va a ser interesante. El miércoles por la mañana, entré en Apex Industrial con una mentalidad completamente diferente. Ya no era una víctima, era un competidor con conocimiento interno y un plazo de 48 horas. Tenía llamadas que hacer, relaciones que proteger y un futuro que asegurar. Mi equipo ya estaba en sus escritorios cuando llegué. Lisa Hayes, Jonathan Miller y Amanda Reed, los supervivientes de lo que habían sido 8 personas antes de la optimización de Megodine. Levantaron la vista cuando pasé, probablemente preguntándose si había aceptado el recorte salarial o si hoy era mi último día. Su ansiedad era visible. Todos sabían que vendrían más recortes. Comencé con mis llamadas a clientes, no para captarlos, eso vendría naturalmente más tarde, sino solo para informarles sobre posibles interrupciones del servicio y medir su satisfacción con los cambios recientes. Jennifer Collins de Steelworks fue mi primera llamada. Bill, qué momento perfecto.
Iba a llamarte de todos modos. Nuestras últimas 3 solicitudes de servicio han tardado el doble en resolverse desde que se lanzó ese nuevo sistema. ¿Qué está pasando allí? Ha habido algunos cambios operativos, Jennifer. Quería asegurarme de que supieras que podrían venir más interrupciones, punto. Me mantuve profesional, cuidando de no hablar mal de Apex directamente. ¿Qué tipo de interrupciones? No puedo decir mucho todavía, pero pronto haré la transición a un nuevo puesto. Quiero asegurar la continuidad de tu cuenta durante cualquier cambio. Una larga pausa. Bill, has sido nuestro gestor de cuentas durante 6 años. Nuestra eficiencia de producción ha mejorado un 32% desde que empezamos a trabajar contigo. Si te vas de Apex, necesitamos discutir nuestras opciones. La misma conversación con Daniel Stone. Lo mismo con Michael Brooks de Advanced Manufacturing. Estas no eran solo relaciones comerciales construidas sobre precios y calendarios de entrega, eran asociaciones fundadas en la confianza, la resolución de problemas y una comprensión genuina de sus operaciones. Daniel fue particularmente directo: Bill, llevo 23 años en la fabricación. Los buenos gestores de cuentas son raros. Si te vas a mover, quiero saber a dónde vas. Para el almuerzo, había hablado con las 6 cuentas principales. El mensaje fue consistente: su lealtad era hacia mí, no hacia el logo de Apex. Los expertos en eficiencia de Megodine habían pasado por alto por completo esta verdad fundamental sobre nuestra industria. Lisa Hayes llamó a la puerta de mi oficina alrededor de las 2 de la tarde. Bill, ¿podemos hablar? Se veía nerviosa, no dejaba de mirar por encima del hombro. ¿Qué tienes en mente? Las 3 hemos estado hablando. Nos enteramos de los recortes salariales, de lo que te ofrecieron. Sabemos que probablemente te irás. Hizo una pausa, armándose de valor. ¿Hay oportunidades a dónde vas? La noticia viajaba rápido en empresas en decadencia. ¿Por qué preguntas? Porque todas tenemos familias. Porque este lugar no es lo que solía ser. Porque si te están tratando así después de 14 años, ninguna de nosotras está a salvo. Pensé en los planes de expansión de Titán, en Christopher Hayes mencionando que necesitarían personas experimentadas para manejar nuevas cuentas. Envíenme sus currículos esta noche. No prometo nada, pero podría hacer algunas presentaciones. El jueves por la mañana llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con mi mejor traje otra vez, armadura para la confrontación final. Sara se había ido temprano a la escuela, pero no sin antes hacerme prometer que la llamaría después de mi reunión. Pase lo que pase, papá, estoy orgullosa de ti por defenderte. Niña inteligente. Ella entendía más sobre la política laboral que la mayoría de los adultos. La disposición de la sala de conferencias era idéntica a la reunión del martes. Jason Reed, Patricia Stone y Anthony Walsh de la sede regional de Megodine. Esperaban a un hombre derrotado que aceptaría su generosa oferta de conservar su trabajo con un salario reducido. En cambio, se encontraron con alguien que había pasado 2 días descubriendo su verdadero valor de mercado. Bill, dijo Jason sin levantarse. ¿Has tomado tu decisión sobre nuestra oferta? Tengo algunas preguntas primero, dije, tomando asiento frente a ellos. ¿Quién se encargará del proyecto de expansión de Steelworks el próximo mes? La renovación del contrato de Daniel Stone en enero, la mejora del equipo de Michael Brooks en marzo. Jason hizo un gesto de desdén: distribuiremos esas responsabilidades adecuadamente a través de nuestro equipo nacional. Eso no es algo de lo que debas preocuparte. En realidad, sí me preocupa. Jennifer Collins solicitó específicamente mi participación en su planificación del segundo trimestre. La renovación de Daniel Stone depende de mantener los niveles de servicio actuales. Estos clientes tienen expectativas basadas en relaciones personales, punto. Esas son relaciones de la empresa, no personales. La voz de Jason se volvió más aguda. Cuanto antes todos entiendan eso, mejor, punto. Me incliné hacia adelante. Es cierto que están consolidando toda la gestión de cuentas importantes bajo el equipo nacional en un plazo de 18 meses. El color se le fue de la cara a Jason. Patricia de repente encontró sus documentos fascinantes. Anthony Walsh parecía que lo habían pillado robando. ¿Dónde escuchaste eso,
preguntó Jason con cautela. Fuentes de la industria. ¿Es cierto? Cualquier decisión futura de reestructuración son asuntos confidenciales de la empresa. Así que, eso es un sí. ¿Planeaban mencionar esto antes o después de que aceptara un recorte salarial del 58% para capacitar a mi reemplazo? La sala quedó en silencio, excepto por el zumbido de las luces fluorescentes. La confianza del MBA de Jason se estaba resquebrajando bajo el interrogatorio directo. ¿Aceptas nuestra oferta o no?, logró decir finalmente. Me puse de pie, me enderecé la corbata y sonreí, declino. Renuncio con efecto inmediato, punto. La política de la empresa requiere un aviso de 2 semanas para los puestos de director. Jason recuperó su compostura corporativa. Revisa mi contrato original de hace 14 años. Aviso equivale a indemnización. Dado que Apex nunca ofreció más de 1 semana de indemnización, ese es mi requisito de aviso, punto. Necesitarás transferir tus cuentas, punto. En realidad, no mi contrato exime los requisitos de transición si la compensación se reduce en más del 15%. Vernon Clark añadió eso después de la situación de Paul Martínez, punto. Me dirigí a la puerta, luego hice una pausa, he aceptado un puesto en Titan Technologies como director de ingresos. Dado que mi contrato no tiene cláusula de no competencia, empiezo el lunes, punto. Jason se puso pálido. Patricia parecía a punto de llorar. Anthony Walsh ya estaba buscando su teléfono. Esto es un error, dijo Jason en voz baja. Revisaremos todas tus comunicaciones, punto. Buena suerte con eso. No he tomado nada que no me pertenezca. Mis relaciones, sin embargo, la confianza que construí durante 14 años, eso es mío, punto. Salir se sintió como liberarse de estar bajo el agua. Mi equipo me esperaba junto a mi escritorio, junto con la mitad de la oficina. Las noticias viajaban rápido. Revisen sus correos electrónicos esta noche, les dije a Lisa, Jonathan y Amanda. Todos ustedes. 6 meses después, estaba instalado en mi oficina de la esquina en Titan Technologies, con vistas al centro y un equipo de 15 personas reportándome. Jennifer Collins había trasladado el negocio de Steelworks a nosotros después de su primera falla de servicio bajo el equipo nacional de Megodine. Daniel Stone la siguió 2 meses después. Luego, Michael Brooks. Para fin de año, Titan había adquirido $22 millones en nuevos negocios de mis antiguas cuentas. No porque yo captara a nadie, sino porque las relaciones importan. La confianza importa. La experiencia supera a las hojas de cálculo. Jason Reed buscaba otras oportunidades en un plazo de 4 meses. La oficina regional fue discretamente cerrada. Las operaciones se trasladaron a la sede, tal como Brian había predicho. Sara entró en Northwestern con una beca académica parcial. Entre mi salario de Titan y las opciones sobre acciones, podemos pagar el resto sin estrés. Ella está orgullosa de su viejo por elegir su valor por encima de una lealtad falsa. A veces, la mejor venganza no es desquitarse con nadie, es alejarse y demostrar tu valor en un lugar que lo aprecie. Incluso si solo se necesita una llamada telefónica para cambiarlo todo.